Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Muy contento en este nuevo inicio de semana que el Señor nos está permitiendo poder compartir, poder iniciar con bendición, con vida, con salud, tantas cosas que agradecer al Señor. Quiero contarle que el fin de semana me delegaron orar por unos hermanos que están pues privados de su libertad, ¿verdad? Fue una llamada de la cárcel y el Señor me permitió hablar con varios de ellos que les dieron, si no estoy mal, 8 minutos para poder hacer una llamada, ¿verdad? Y en esa llamada ellos la aprovechan para que se interceda por ellos y para que entregar esas necesidades al Señor. Y gloria a Dios porque oramos por ellos y yo sé que el Señor se va a mover en gran manera, ¿verdad? Ya que tenemos un Dios que abre puertas donde no lo hay. Pero al finalizar la llamada, alrededor mío estaban unos hermanos y me dice un hermano de la iglesia, ¿verdad? Hermano Kevin, me dice, estaba yo a punto de decir, de verdad, a finalizar la llamada, cuando el hermano Kevin me dice, ore por pida si alguien quiere aceptar al Señor. Amén, le dije, ¿verdad? Y en esa conexión en el Espíritu hice el llamado, ¿verdad? Y alguien ahí dice, sí, amén, yo quiero recibir al Señor. Y recibió al Señor Jesús el día de ayer a través de esa llamada de delegación, por lo cual me gozo, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Hay fiesta en los cielos. Entonces fíjese que a raíz de eso sentí del Señor que platiquemos un poco hoy acerca de los siervos que estuvieron presos, ¿verdad? Siervos que por alguna razón fueron a parar a la cárcel, que son varios, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algunos de ellos, ¿verdad? En el listado tengo a José, Jeremías, Pablo, Juan el Bautista, Timoteo, Daniel, Sansón, Micaías, Joaquín, Hanai, David, Juan el Apóstol, Pedro, Silas, Andrónico, Unías, Aristarco, Onésimo, Epafras, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Ver a cada uno de esos siervos, ¿verdad? Fíjese que la Biblia dice en Génesis 39:23, hablando acerca de José, dice que el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Mire qué precioso. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Qué bendición, ¿verdad? Mire, al hablar de cárcel, comprendemos que es un lugar donde se priva de libertad a una persona, ¿verdad? Y al verlo desde el ángulo espiritual, la palabra cárcel que está relacionada en la vida de José se compone de dos palabras hebreas. La H1004, que significaba Yit, que se traduce como casa, y la 5470, que es Zohar, y se traduce como lugar de redondez, redonda. O sea que esta palabra Zohar aparece solamente en 6 versículos y relacionados con José. Además, dentro de estos 6 versículos aparece 8 veces. O sea, recordemos que 6 es número de hombre y 8 significa reinicio, ¿verdad? Y eso tiene mucha relación con lo que le pasó. Por eso, al ver lo que vivió en la cárcel, nos deja una enseñanza espiritual para comprender lo que Dios quiere hacer en nosotros para completar su obra, ya que sabemos que lo que Dios comienza, mira, lo termina. Y a pesar de tener solamente 17 años, mire qué precioso, ¿verdad? 17, número de antirrebelión, pero también número de revelación, porque a los 17 años le vinieron visiones a José y le vino la revelación. Entonces José era un joven que tenía toda la confianza de su padre. Mire, al enviarlo a supervisar a sus hermanos mayores, mire qué privilegio. No solo tenía la confianza, era amado por su padre más que sus hermanos. Y añadió a esto, Dios le dio sueños donde le mostró que sus padres y sus hermanos se unirían delante de él
Sueños que al revelarlo a sus hermanos, ellos no pudieron asimilarlo en sus corazones. Usted lo puede ver en Génesis 37, del 3 al 4. Entonces, esta fue la razón por la cual lo envidiaba y lo odiaba. Mire qué tremendo. Un día, al no estar José al alcance de la vista de su padre, sus hermanos aprovecharon para dar rienda suelta a sus pasiones. Y mire, y aunque planearon matarlo para que los sueños de José se desvanecieran, ¿verdad? Usted sabe, lo vendieron, ¿verdad? Y esto provocó que José llegara a Egipto. Esas acciones, miren, dieron inicio al trato de humillación para José. Trato que en su inicio fue incomprensible para él. Mire, por haber sido separado de su casa y al ser privado de su libertad y de derechos. Sin embargo, todo eso formaba parte de uno de los planes de Dios para su vida. Así que usted no le halle despropósito a las cosas que están pasando, porque todo es con propósito. Todo Dios lo tiene bajo control. Todo Dios lo tiene en sus manos. Y al que cree en su nombre, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman su nombre, todas las cosas le ayudan a bien. En Génesis 39 se nos narra el proceso que llevó a José hasta la cárcel, en donde la palabra de Dios lo estaba poniendo a prueba. O sea, en su primera parada en la cárcel de Potifar, Dios lo prosperó y le dio gracia delante de su Señor, quien lo hizo, fíjese, su mayordomo. Y así Dios lo bendijo en la casa de Potifar. Como Josué era de una hermosa apariencia, mire qué tremendo, tuvo una de las tentaciones más fuertes que cualquier persona, ¿verdad? Le pudiera afectar, como es la tentación sexual. Mire, la esposa de su señor lo acosó día tras día para que se acostara con ella, pero él se negaba y se mantenía fiel a Potifar, pero ella insistió hasta que un día lo tomó de su ropa, pero José huyó dejando sus vestimentas en sus manos, porque prefirió no pecar contra Dios al renunciar a esos placeres mundanos. Por eso solo sirvió para que le fuera acusado, mire, injustamente de una violación, para ser conducido a una cárcel. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, la cárcel en la que fue puesto era en donde se encerraban a los presos del rey. Pero a pesar de eso, el Señor siempre estaba con él y le extendía su misericordia. Dios incluso le dio gracia delante del encargado de la cárcel y lo que le emprendía en ese lugar. Él tenía esa gracia de parte del Señor. Y el Señor lo prosperaba, ¿verdad? En Génesis 39, 23, posteriormente a esa misma cárcel llegaron el jefe, mire, de los coperos, y llegó el jefe de los panaderos, porque el rey se había enojado con ellos. Entonces un día estos dos tuvieron un sueño, mire qué interesante, ¿verdad? Y cada uno, pero no encontraron quién los interpretara, ¿verdad? Entonces José les dijo que Dios le pertenecen las interpretaciones de esos sueños. Y entonces el copero le contó su sueño y se lo interpretó y le dijo que en 3 días Faraón lo restauraría de su puesto. Y le pidió que cuando le fuera bien acordarse de él y lo sacara de esa casa. La palabra que se utiliza para casa es bayit, y eso quiere decir que aunque José estaba privado de libertad, mire qué tremendo, aquel lugar se había convertido en una casa, en un lugar en donde Dios lo estaba protegiendo, lo estaba formando, lo estaba prosperando. Pero algo que tenía que aprender es que su libertad no dependía de la mano de un hombre, sino que de Dios mismo, según lo relata Génesis 40:14. Mire, es bien importante que entendamos que cuando venimos a este mundo, venimos, dice la palabra, muertos en delitos y pecados, según el libro de Romanos, ¿verdad? Veníamos muertos, ¿verdad? Nuestro espíritu venía muerto. Por eso, cuando aceptamos al Señor, nuestro espíritu cobra vida, porque nuestro Señor Jesucristo es el postrer Adán. Y dice la palabra del Señor que el primer Adán era
alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿verdad? Porque él da vida al espíritu, de tal modo que cuando recibimos el espíritu de Cristo en nosotros, lo reconocemos como nuestro Señor, entonces sucede que cobramos vida, hay un nuevo nacimiento de nosotros. Por eso cuando venimos a este mundo, realmente nuestro cuerpo se constituye en un sepulcro, ¿verdad? Por eso a los fariseos el Señor dijo, ustedes son sepulcros branqueados, ¿verdad? Porque no habían recibido a Cristo, no habían nacido de nuevo, y entonces el cuerpo se considera como un sepulcro, ¿verdad? Como una tumba, pero el Señor cuando lo recibimos nos cambia de tinieblas a luz, y entonces este cuerpo ya no es, ¿verdad? Ya no es más un sepulcro, sino que ahora se convierte en una cárcel, porque nuestro espíritu y nuestra alma están presos dentro de este cuerpo. Pero el Espíritu Santo, mira, comienza a trabajar dentro de ti, y entonces se comienza a romper todas esas amarras, todas esas cadenas del pecado que veníamos acarreando, no solo en nuestra vida, sino de generaciones, ¿verdad? Porque en el ADN quedaron las memorias de las cosas que hicieron tus antepasados. Lo hemos visto en programas anteriores, ¿verdad? Hablando de la genética, hablando de la epigenética, hablamos de los ancestros y de cómo venimos arrastrando tanta información, ¿verdad? Tanto pecado que hicieron generacionalmente nuestros antepasados, pero que cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo se van rompiendo esas ataduras, se van rompiendo esos ancestros, y entonces nuestro cuerpo ya no se constituye una cárcel, sino una casa en donde Dios te está formando, donde Dios te está trabajando, donde Dios te está llevando a otro nivel, ¿verdad? Porque el Señor te quiere hacer morada, ¿verdad? Ya no vas a ser solo casa, sino morada, donde el Espíritu Santo va a llegar y se va a quedar. Ahora, en estos momentos, el Espíritu Santo viene y nos mira como producto terminado, y estamos haciendo pruebas. Cada vez que recibimos una llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos llena, pero es tan poderoso que no lo podemos contener, ¿verdad? Pero aquel que se mantiene constantemente llenándose del Señor va ejercitándose en el ser morada, porque el Señor, te repito, ya nos ve como producto terminado, ¿verdad? Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales, porque su palabra es sí, amén, y sus promesas se van a cumplir, ¿verdad? Y el Señor pronto vendrá por una novia que esté preparada, por una iglesia que está preparada, por una iglesia que sigue al Señor Jesucristo, que sigue el buen camino. Entonces, mira qué precioso, ¿verdad? Porque al final, el destino final es ser palacio. Entonces, ve cómo evolucionó el cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo vino como un sepulcro, luego se convirtió en cárcel, pero luego el Espíritu Santo lo convierte en una casa donde te está formando, trabajando, procesando secretamente para que seas una morada del Espíritu Santo, y por último termines como un palacio, ¿verdad? La nueva Jerusalén. Por eso dice en Apocalipsis 21, yo vi descender a la nueva Jerusalén ataviada, preparada como una novia. Ahora regresemos a José. Mire, posteriormente Faraón tuvo 2 sueños, ¿verdad? El de las 7 vacas y el de las 7 espigas, ¿verdad? O sea, es una visión que le dio José, mire, hace muchísimos años, que todavía no se ha cumplido y que está a punto de cumplirse. El sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas. Y esto lo perturbó, y como no hubo quien se lo interpretara, el jefe de los coperos le contó que en la cárcel había un joven que había interpretado su sueño, y este se había cumplido tal como lo había dicho. Faraón envió a llamar a José y le contó los sueños que habían tenido. Él se los interpretó dándole a conocer los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez que venían, y a causa de esta revelación que Dios le dio, fue liberado de la cárcel.
y Faraón lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y así la revelación lo liberó. Lo que tú necesitas es recibir la revelación de parte de Dios, porque hay gente que aunque esté libre, tal vez no están privados de su libertad, pero internamente su cuerpo se ha constituido en una cárcel, ¿verdad? Están atados, están amarrados al pecado, están ligados al pecado, pero hoy te digo de parte de Dios que la revelación llega a tu vida para que tú tengas el entendimiento de parte de Dios y renuncies a ya no ser esclavo del pecado, porque Dios te ha llamado a estar en libertad. Dios te ha llamado a vivir en libertad, que es diferente estar en libertad y vivir en la libertad del Espíritu Santo que Él quiere para tu vida. Entonces, note, ¿verdad?, que la administración que el Señor hizo en la vida de José, que cuando se le dio a conocer por fin a sus hermanos, les dijo que Dios era quien lo había enviado a Egipto para preservar sus vidas. Dios trabajó en su corazón y lo que utilizó fue la cárcel para cumplir sus propósitos. Más acá, más estoy acá, más acá. Yo puedo percibir mucha gente que se ha sentido encarcelada dentro de su propio cuerpo, pero yo te vengo a decir hoy de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, yo te digo, por el dedo de Jehová, ahora sé libre, ahora se caen cadenas de opresión que han tenido tu corazón atado, ligado al pecado. Ahora se rompen en el nombre de Jesús. Ahora, más acá, más estoy, más acá, más acá. Esa preocupación que tenías por algún familiar que tiene, algún familiar que pudo haber caído privado de su libertad, ahora te dice el Señor, por cuanto has creído en mi palabra, Ramás, yo voy a abrir puerta donde no la hay, te dice el Señor. Yo voy a abrir puerta y yo voy a hacer que se rompan las cadenas. Yo voy a hacer, dice el Señor, que se rompa toda atadura de pecado, todo yugo de pecado. Ahora se viene cancelando, no solamente en tu vida, sino por aquel que estás intercediendo en este momento, el cual el Espíritu del Señor conoce y te declara en libertad. Tú le vas a dar la gloria al Señor por lo que el Dios de la gloria está haciendo en este momento. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande. Cuando el Señor permite que alguien pierda su libertad, y no necesariamente la libertad física, es para trabajar la humildad en su corazón y para que reconozca que aún en lo que se considera injusto, Dios tiene un propósito y que a Dios sea toda la gloria. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. El propósito de Dios se va a cumplir en los tuyos. El propósito de Dios se va a cumplir en mí. Aleluya. Gloria al Señor. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Va a ser hasta el día de mañana. Muchas bendiciones y buen inicio de semana. Bendiciones.